Radio Trinchera para darle paso a esta columna que nos acompaña también todos los miércoles de la mano de Laure González. ¿Cómo estás, Laure? ¿Cómo andan? Hola, Laure. Bien, acá estamos procesando los últimos acontecimientos globales. Sí. Así que, y en particular, bueno, nacionales, pegan de manera distinta acá en Argentina. Obviamente la partida de Francisco. Así que vengo procesando eso estos días. Es lo primero que voy a decir y hacer sobre Francisco, ¿no? Porque vengo en un silencio sobre el tema. Sí. Procesando, y a veces cuesta, ¿no? Poder poner en palabras o escribir lo que se siente, porque el duelo es algo que lleva tiempo, no todos tenemos la misma manera de transitar el duelo, y me parece que está bueno que puedas hoy hablar de eso. Sí, tal cual, y también para no ser redundante, ¿no? Uh-huh. No sé, yo acá en Trinchera, por ejemplo, voy a decir dos cosas en relación a eso, pero acá en Trinchera he hecho algunas columnas sobre Francisco, sobre Bergoglio. Las últimas las hicimos sobre Bergoglio y los Kirchner, que estuvo muy buena. Y cuando estaba en Cualpinta también traje algunas columnas sobre Francisco, en particular sobre sus 10 años que estuve allá en Luján, bueno, en los festejos. Bueno, nada, hay un montón de cosas que ya he escrito sobre el tema y no quería ni repetirme a mí mismo, ni repetir lo que estaban diciendo otras personas, otros colegas también, que, bueno, por eso me dediqué como a leer, a prestar atención que decían otros y procesar interiormente lo que me ocurría, más allá de ir compartiendo cositas que uno va viendo y le gustan en redes sociales. Sí, está muy bueno, no lo traje, el meme del sos inimputable, que es espectacular. Ay, de memes de coloniales y cosas. Eso, tremenda página. Eso es fantástico, porque bueno, también hay que salir de esto. Bueno, no solamente de la tristeza, ¿no? De distintas maneras se procesa. Entonces, claro, buscarle por ahí el lado positivo, ¿no? Que fue un papa humanista que dejó un legado que la verdad que vamos a ver quién vendrá después de Francisco en el Vaticano, pero un legado bastante humanista, que era algo que le hacía falta no solo a la religión, sino también al mundo entero, ¿no? Sí, tal cual. Y en este contexto más que nunca, ¿no? Porque uno se queda pensando, y bueno, ahora qué figura a nivel global hay que sintetice eso, un carácter más humano, ¿no? Que denuncie las desigualdades de este mundo, o por lo menos que no sea un arrastrado al capital internacional y que no crea que el capitalismo es lo mejor que nos puede salvar, o el capitalismo en estos términos que conocemos, ¿no? El capitalismo salvaje, el capitalismo de exclusión. Entonces queda un espacio vacante. Sí. ¿Lo podrá ocupar otro papa? Puede ser, ojalá así sea, hay que ver qué pasa con eso. Yo creo que tenemos otra tarea más cercana, más concreta, que tiene que ver con, y ustedes lo traían, sobre el legado, ¿no? De Francisco. Y un amigo ayer yo decía, bueno, hay que sostener el legado de Francisco, el mensaje de Francisco. Y me dice, sí, pero es difícil, ¿no? Me decía. Y yo me quedé pensando 2 segundos y dije, no es tan difícil, hay que leer lo que dijo y replicarlo, ¿no? Y así también, no sé, el propio el cristianismo está basado sobre ese tipo de tarea, ¿no? Claro, el prójimo. La ley de la prédica, ¿no? Claro. Tenemos a Jesús, bueno, después es divulgar su mensaje. Bueno, en este caso tenemos a un líder espiritual, político, como se lo quiera pensar. Escuché también el Papa de los ateos. Han aparecido reflexiones muy interesantes estos días. Pero bueno, yo traje, en relación a que este espacio es de una columna de política nacional, una dimensión más, bueno, yo puse de teología y política en el Papa argentino. También hay distintos trabajos que han salido ahora, notas, entrevistas que también profundizan sobre esto y que también valen mucho la pena. Yo quise traer acá algunas cositas que me parecen interesantes para entender, cuando hablamos de política en Francisco, cuando hablamos de su discurso teológico político, tener como un punto de partida común y después otros ejes que me parecen sumamente relevantes. Pasame la siguiente placa. Bueno, cuando se piensa en la política en Francisco, hay una dimensión que siempre aparece, que es la gestualidad. Sí. Y es esto, ¿no? La carita que pone cuando recibe a un mandatario internacional o a un referente o a quien sea, ¿no? Ya ahí traje la foto con Milei, con Cristina, con Macri, con Biden, con Trump, y traje una foto con Juan Grabois también. Que está muy parecido a Jesucristo ahí. Juan, sí, bueno, sí, de sus primeros tiempos. Bueno,
Siempre, Francisco, hay fotos que se han divulgado donde tiene muy mala cara y otra donde está contento. Sí. De esos encuentros, también hay una foto de Francisco contento. En la foto con Macri, que tiene una cara de vinagre total, bueno, hay otra foto con Macri en la que está sonriendo. En particular en la que está con Antonia, con Aguada, ¿no? Con la familia. Más familiar. Más familiar. Después tenemos la foto con Milei, que también está medio serión, pero después vemos otras fotos con Milei y él está sonriendo. Hay que volver a eso, hay que volver al encuentro entre Milei y Francisco, porque habla de la altura de Francisco, ¿no? Sí, tal cual. Ahora voy al centro de esta plaquita, ¿no? Pero al concepto. Pero hay algo ahí de Francisco que muestra desde su picardía, desde su capacidad política y de su faceta más humana, ¿no? Cuando le dice a Karina Milei, gracias por cuidarlo, ¿no? Reconociendo las problemáticas que acontecen a la psiquis de nuestro presidente. Bueno, sin más allá de estar en polos opuestos, claramente, uno representar, son una antítesis, ¿no? Francisco y Javier Milei. Y ahí tenemos la foto. Bueno, Francisco ahí ha mostrado una altura humana, creo que a reivindicar. Y por eso mismo también me parece que no está mal prestar atención a la gestualidad, pero tampoco es el centro. Si uno quiere entender el posicionamiento político de Francisco, no hay que ir a la foto, diría yo, ¿no? Dejó lo que vos dijiste, las encíclicas, mucho escrito. Exacto, ahora vamos a ir a eso. Porque la foto es lo que más se retoma. Si uno ve los medios de comunicación, también eso estuvo presente en estos días. Gente mostrando, cómo reaccionaba con uno, cómo reaccionaba con otro. No tiene nada que ver. Él ocupaba un lugar que es eso, ¿no? Justamente divulgar la religión la verdad que yo desconozco bastante, pero lo que veo personalmente es que eso tiene que hacerse, no tiene que juntarse con referentes políticos, porque está dando un mensaje a la humanidad, y por más de que no esté de acuerdo con los pensamientos del otro, es eso, abrir las puertas y sentarse a discutir y a... Tal cual, pero además porque es un jefe de Estado. Es un jefe de Estado. Entonces se tiene que juntar con otros pares, porque son lo mismo. No importa su opinión, o sea, sí importa, pero lo que digo, en el momento de juntarse, eso pasa a otro plano y son después dos puede personas. Tener más afinidad o no, los encuentros largos, los encuentros cortos. Esas cosas por ahí hablan un poco más de eso, del vínculo de Francisco con los mandatarios. Pero bueno, yo no me fijaría en eso. Yo lo que quiero es correr el eje y decir, sí, está bien, prestemos atención a la gestualidad, porque es parte de la política también, pero me parecía que hay que pensar como dos cosas, dos puntos de partida. Para entender el discurso de Francisco, yo me hacía la pregunta, y ahí retomando también una entrevista que se le hizo a la teóloga Emil Secuda, funcionaria del Vaticano también, en asuntos latinoamericanos. Participa de nuestro podcast La Fiesta del Monstruo también, que tenemos un capítulo en relación a esto. Y ella plantea, le hace una pregunta, si tenemos ahí la tercera placa, dice, le pregunta si hay una teología de Francisco, ¿no? Y ella dice, no hay una teología de Francisco, es la teología. Claro. Acá yo puse como unos puntos de partida a tener en cuenta para pensar la trayectoria de Francisco. Tenemos la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Como la piedra basal de la teología que encarnó Francisco y que también encarna el peronismo, ¿no? Porque el peronismo tiene este punto de partida. Yo justo acá tengo una de las encíclicas que da lugar a la doctrina social de la Iglesia, que es la Rerum Novarum, que está ahí, que es de 1891 y que la escribe León XIII, ¿sí? No me quiero demorar demasiado, pero plantea... es como la primer encíclica que se enfoca en temáticas sociales y empieza a hablar de los deberes del patrón, los deberes del trabajador, la necesidad de una solidaridad y de un encuentro y de una armonía entre esos dos sectores. Pensemos marxismo, ¿no? En esos tiempos también. Un enfrentamiento con la lucha de clases, ¿no? Corriendo del eje de la lucha de clases y hablando de una armonía de clases. Una cuestión más policlasista, más peronista en ese sentido, pero que empieza a decir, los salarios tienen que ser justos, no me quiero detener porque si no, no voy a llegar.
Pero también es muy linda de leer, es interesante pensarlo porque hay un ataque al liberalismo y al comunismo a la par, ¿no? Una tercera posición eclesial que, bueno, es como un puntapié de la doctrina social de la Iglesia. Después tenemos el Concilio Vaticano II, ahí 1962-1965, que la convoca, bueno, el Papa Juan XXIII, después la continúa Pablo VI. Bueno, ahí una actualización, un ayornamiento de la Iglesia a los nuevos tiempos y con una fuerte impronta social también, ¿no? El Concilio Vaticano II va a tener su repercusión latinoamericana, que es con la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, CELAM, que es en Medellín en el 68. Sí. Ahí es donde... y después va a tener en el 69 su repercusión argentina, que es en la reunión episcopal de San Miguel. En el 69. Tanto en esas dos instancias van a dar lugar a lo que es conocido, bueno, como la teología latinoamericana, la teología de la liberación, teología del pueblo. La teología de la liberación, en términos más latinoamericanos, ¿sí? En su vinculación más de una lectura desde el marxismo, algunas más vinculadas a la lucha armada, otras mucho más moderadas en ese sentido. Claro. Después sí, perdón. No, y después está la de pueblo, que es la que efectivamente se desembarcó en la Argentina y de la mano de... Exacto, ahí tenemos a Rafael Tello, que es como él, uno de los principales ideólogos de la teología del pueblo, que nuevamente, ahí Emil Secuda también en otro trabajo de ella habla de, bueno, una peronización, ¿no? De una teología una teología latinoamericana, una teología de la liberación, pero atravesada por las anteojeras del peronismo. Ahí nuevamente, ¿no? Menos lucha de clase, menos lucha armada, más énfasis en la cultura popular, en el sujeto pueblo, ¿no? Sí. El sujeto ya no es la clase, sino que es el pueblo. Ahí la teología del pueblo va a tener, bueno, es interesante volver ahí porque hay un énfasis en la religiosidad popular en particular que la jerarquiza, ¿no? En otros ámbitos, en otros espacios, otras corrientes de la Iglesia Católica no es tan bien vista la religiosidad popular. Bueno, la teología del pueblo, en su carácter latinoamericano y argentino, va a reivindicar muy fuertemente la religiosidad popular. Luego eso va a continuar, hay otro encuentro del episcopado, la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Brasil, en Aparecida 2007, donde ya hay una reivindicación explícita de la religiosidad popular, y ese apartado supuestamente está escrito por Bergoglio y Tucho Fernández. Mira. ¿No? Ahí hay eso también es algo a tener en cuenta, la participación que ya empezaba a tener Bergoglio en esas instancias internacionales. Bien. Bien, para llegar a ese mensaje de Francisco, para entender a Francisco, me parecía que estaba bueno traer rápidamente cuáles son las fuentes a las cuales podemos recurrir. Tenemos videos, tenemos entrevistas, tenemos películas, hay de todo, pero si uno quiere ir al finito, me parece que lo más significativo son las encíclicas, ¿no? Como ese documento doctrinal de cada papa. Como hablamos de la Rerum Novarum ahí que traje, bueno, Francisco tiene la suya, tiene Lumen Fidei 2013, Laudato Si, una de las más conocidas en 2015, Fratelli Tutti en el 2020, y en el 2024 Dilexit Nos, que es la última. Bueno, Laudato Si, por lo menos a mí es de las que más me gustó, Fratelli Tutti también, habla sobre, bueno, la solidaridad, ¿no? Todos hermanos. Y Laudato Si tiene esa énfasis más en el discurso ambiental, ¿no? Sí. Que también es muy interesante. Después están las exhortaciones apostólicas, que son documentos, bueno, de una jerarquía menor que las encíclicas, mensajes a la iglesia, a los fieles, pero que son bastante interesantes. En particular, y una es la que traje para hacer un punteo rápidamente, es la Evangelii Gaudium, que es la primera exhortación apostólica de Francisco. Después hay otras sobre el amor, bueno, hay distintas temáticas, sobre los trabajadores, sobre la naturaleza. Después esas cosas se van sintetizando en las encíclicas. Son documentos parciales que se sintetizan en la propia encíclica. Y después lo que hay es homilías, discursos, mensajes, cartas. Hay muchos documentos. Después, si a alguien le interesa, por ejemplo, yo tengo este libro. Justo no traje las encíclicas porque la tengo todas digital, me di cuenta. Pero por ejemplo, todos estos libros que valen 2 pesos en las librerías, que te los revolean por la cabeza. Uno lo abre y por ejemplo, tiene todos los discursos, todos los mensajes y todas las homilías de Francisco hasta no sé qué año. No, este es el primer año. Solamente el primer año.
Salen 2 mangos. Así que recomendado también tenerlo en papel. Es un bodrio leer en la computadora. Sí, las Yo me arrepiento además son larguísimas, pero se pueden imprimir. Están en la página del Vaticano. Igual si googlean. Exactamente. Pero están en todos los idiomas también. Eso quería decir. En la página del Vaticano uno pone encíclica Francisco, sí, y ahí le aparecen todos los documentos de todos los discursos. Todo muy, muy fácil de acceder y muy fácil también su lectura. Y se pueden descargar, se pueden imprimir. Cada uno puede hacer lo que se le cante. Pero bueno, va por ahí, me parece que es lo más interesante para el abordaje del discurso de Francisco. Ahora traje 2 cositas y unas cositas en relación en particular a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es la primera, y en las cuales él plantea, ahí van a ver muchísimo texto, pero después en todo caso pueden ir frenando cada placa y leer, pero por ejemplo en Evangelii Gaudium va a traer una de sus principales mensajes en torno a la exclusión, la desigualdad. Dice, por ejemplo, así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. Hoy entra todo dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Y luego en el siguiente apartado habla sobre los excluidos, la economía del descarte, los sobrantes. Uh-huh. Y hay algo que a mí me parece súper importante como para seguir pensando la política argentina, porque de nuevo esta columna aborda la política nacional. 2 cosas. Una, ahora le hago énfasis, pero no es la primera. Esto ya ha sido aplicado. Primero, ¿no? Esto ya se aplica a la política o ya ha sido pensado como una herramienta para la política, porque Francisco lo piensa así. Claro. Como una herramienta teológica, pero una herramienta política. Distintas orientaciones para la paz social, ¿no? Pongámosle de alguna manera. Un mensaje que él ya reproducía, esto por ejemplo sobre la exclusión, este mensaje sobre la economía del descarte, lo podemos ver en 2010, yo tengo justo también este material que salió en el 2010, cuando era arzobispo de Buenos Aires, donde habla sobre la situación social en Argentina. También lo marqué, pero dice, por ejemplo, las personas son sujetos históricos, es decir, ciudadanos e integrantes de un pueblo. El Estado y la sociedad deben generar las condiciones sociales que promuevan y tutelen sus derechos y les permita ser constructores de su propio destino. Bueno, ahí mismo también va a cuestionar el asistencialismo del Estado, va a cuestionar las políticas asistencialistas y reivindicar a los actores que en otras columnas ya lo he hablado, con los que más les ha codiado, que son los movimientos populares, las organizaciones de la economía popular. Y esto me da pie para decir que las organizaciones ya han planteado un abordaje de la doctrina de Francisco en la práctica concreta de la militancia popular. Yo acá traje, esto está también en digital, Trabajo de organización en la economía popular, un libro escrito por Juan Grabois y Emilio Pérsico, en primer lugar como manual de formación para los militantes de la economía popular. En la página de LUTEP pueden descargar. Exactamente, está descargable. Yo justo lo tengo acá, la edición impresa, que es linda. ¿Y qué es lo que van a hacer en este libro? Además de hablar de las ramas de la economía popular y decir que está bien y que no está mal, hay una dimensión sobre la formación del militante, ¿no? Dicen, bueno, estereotipos de militantes que están mal, ¿no? Y empieza a enumerar. Es muy interesante de leer el material. Y en uno de sus pasajes hacen referencia a lo que yo acá traje en esta siguiente placa, que son los 4 principios para pensar y hacer la política. Así lo puse yo, pero son los cuatro principios que postula Francisco, ¿no? Ahí él va a proponer 4 principios que cree que tienen que regir la conducta humana, la conducta política, sociopolítica, la conducta religiosa. Ahí hay otro texto, quien esté mirando en YouTube puede pausar y chusmearlo. Obviamente todo esto está textual en el libro, en la exhortación apostólica. El primer principio que plantea Francisco es el tiempo superior al espacio, ¿sí? Dice, me permito leerlo porque tardé un poquito más, pero vale la pena. Sí. Dice, uno de los pecados que a veces se advierten en la actividad sociopolítica consiste en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente, para intentar tomar
posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación. Es cristalizar los procesos, pretender detenerlos. Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno. Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. Bueno, qué tremendo, sobre todo en la Argentina, donde cada 2 años estamos en una locura por las listas, las votos. Tal cual. A eso, por eso mismo traía estos disparadores, porque me parece que para entender la política nacional y para cuestionarla también, en particular, se pueden utilizar estas anteojeras que propone Francisco y para pensar el cotidiano, ¿no? El cotidiano militante también. No esta lógica, ¿no? No ocupar los espacios, sino dar lugar a que se puedan generar procesos, ¿no? Él hablaba, de procesos, ¿no? El espacio contra el proceso. El momento contra los procesos. Claro. Y me parece que es una enseñanza que habría que retomar, ¿no? Sí. Creo que ninguno de nosotros está exento de ello, ¿no? Como que todos tenemos ciertas prácticas que nos llevan también a esta misma desesperación de la ansiedad. De la ansiedad, la necesidad también, ¿no? Porque, bueno, esta lógica puede ser para la política, pero también puede ser, no sé, en términos laborales. Uno tiende, por, no sé, le ofrecen un trabajo a aceptarlo rápidamente y después terminamos todos con una sobreexigencia laboral, sobrepasado de trabajo, y hay otras personas que no tienen, ¿no? Por ejemplo, trabajo. Por ahí hay que privilegiar, dar lugar a otras personas y que se inicien otros procesos, más que uno acaparar, ¿no? El poder, el lugar. Lo digo por eso, lo llevo a una instancia así que se me ocurre ahora como cotidiana, fuera de la política necesariamente o de la militancia. Obviamente, cuanto más nivel de jerarquía tenés, más responsabilidad tenés en pensar en estas reflexiones. El segundo punto es la unidad prevalece sobre el conflicto. Ahí Francisco propone como tres maneras de vincularse con el conflicto. Uno dice, bueno, se puede ignorar, pasar por el costado del conflicto. Otro es perderse en el conflicto, meterse y no salir nunca más. Y la otra es, bueno, ver de qué manera afrontarlo. Él dice, el conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido, pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectiva. Los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada pasara. Se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes, proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones, y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay una tercera manera, la más adecuada de situarse ante el conflicto, es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. No sé si hay que ser más explícito para pensar qué conflictos hemos estado, por ejemplo, abordando en esta columna esta columna de política nacional, donde pareciera que la gente está perdida en el conflicto, ¿no? Donde y no le voy a echar la culpa a Axel, Cristina y Máximo. Por ejemplo, y que me ha pasado a mí. Yo he visto reacciones no voy a personalizarlo, pero sí de organizaciones políticas que poco y nada han hecho o reconocido el poder del Papa Francisco en relación a la denuncia de un mundo más justo, bueno, todo lo que estamos diciendo, y que ahora salieron a reivindicarlo como si fueran uno de ellos, ¿no? O incluso bastardeando la organización de los movimientos sociales. También. Pero eso me parece que es miserable. Por parte de ellos seguramente. Pero es miserable el punto de partida de uno de no poder reconocer, qué bien que esta organización está reivindicando al Papa, porque seguramente muchos de esos militantes no tienen ni idea ni de lo que dijo el Papa, ni de lo que hizo, ni que por ahí hasta tienen un discurso contrario al propio Papa, porque estaban en contra de los Kirchner,
¿no? No Claro, sé. sí. ¿Por qué se Porque cree en la el iglesia. verso del rol de Francisco en la dictadura, por ejemplo, Sí. también, que eso lo podemos abordar en otra columna, también otro verso. Pero yo estaba enojado diciendo, mira, estos tipos están reivindicando al Papa, ahora se acuerdan, ¿no? El francisquismo tardío, que eso va a ocurrir, ¿no? Y uno que viene reivindicando a Francisco de hace tiempo, o que investiga también estas cosas, decís, locos, qué tarde llegaron. Pero llegaron. Y me parece que a ese proceso. eso es procesar un poco el conflicto para priorizar la unidad, ¿no? Sí. Decir, bueno, que el punto de encuentro sea Francisco. Si tiene que ser ese, que sea ese. Nos pasó a muchos también cuando éramos kirchneristas y después pasó el kirchnerismo tardío, que eso también ocurrió. Y uno no se tiene que enojar con eso, tiene que reconocer que bueno, se ve que también teníamos razón, quienes antes lo reivindicábamos, pero no importa. Privilegiar la unidad por sobre las diferencias, Sí. ¿no? Me estoy quedando súper corto, pero traigo los dos últimos ejes. La realidad es superior a la idea. Este me parece que es de los más importantes. Dice, existe también una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La realidad simplemente es la idea. La realidad simplemente es. La idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad. Es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma. De ahí que haya que postular un tercer principio, la realidad superior a la idea. Esto supone evitar diversas formas de ocultar la realidad, los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos, fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría. La idea está en función de la captación, la comprensión y la conducción de la realidad. La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento. Hay políticos e incluso dirigentes religiosos que se preguntan ¿por qué el pueblo no nos comprende y no lo sigue? Si sus propuestas son tan lógicas y claras. Posiblemente sea porque se instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la política o la fe a la retórica. Otros olvidaron la sencillez e importaron desde afuera una racionalidad ajena a la gente. Bueno, tendríamos que pensar, por ejemplo, cuando la gente no vota como uno quiere, si no nos hemos ido hacia el mundo de la idea y nos hemos olvidado un poco de la realidad, si nuestra doctrina o si nuestra manera de hacer y de pensar la política sigue estando atada a la realidad, o si solamente un cúmulo de ideas que tenemos, sin perder la dimensión de la idea, ¿no? Sin perder lo conceptual, ¿no? Pero me parece que lo que Francisco ahí plantea, bueno, es una operación dialéctica, una síntesis entre la realidad y la idea con los pies en la tierra, ¿no? Hay una frase que es, hay que vivir lo que se milita. Y bueno, básicamente. Exactamente. Sí, bueno, también esto, ¿no? Que no se puede defender lo que no se conoce, Claro. hay un poco también de eso, ¿no? Que es lo que a veces pecamos todos, de cierto idealismo. Bueno, justo ayer lo hablamos con Manu y decíamos, bueno, el marxismo, Marx surgió combatiendo el idealismo, ¿no? El idealismo hegeliano, pero después los marxistas se volvieron idealistas. Sí. Bueno. Ayer también hablaba con Fran porque me resonaba una frase que había leído hace un tiempo y ayer la busqué, busqué el texto completo de José María Tegui, que hablaba algo así como ni la razón ni la ciencia pueden ocupar toda la necesidad de infinito que tiene el hombre, y es un escrito que se llama El hombre y el mito, y habla de esto, él discutiendo de la burguesía que se hizo carne de la razón y la ciencia, matando al mito, y hablando, bueno, del mito que tiene el proletariado, y esto, la necesidad que todos necesitamos un mito, o sea, el hombre necesita un mito para vivir. Y creo que ahí también es el por qué también a Francisco lo reivindica gente agnóstica o atea, que es porque hay un mito atrás de eso, que es lo humano, ¿no? En este contexto en donde la crueldad está a disposición de nuestros celulares. También en la homilía que dio Cuerva en la Basílica de San José de Flores planteaba esto, bueno, la lengua, ¿no? Como un arma de violencia de todos los humanos, y ahora las redes sociales. Sí. Entonces me parece que bueno, hay algo de ese mito que tiene que ver con lo humano y con empezar a reconocernos y tratar de también sanar un montón de heridas que son las que nos trajeron acá, ¿no? Porque Milei es un poco producto de Tal cual. cómo nos veníamos.
Tal cual. No, y yo creo que en ese sentido el discurso humanista del Papa puede ser un punto de encuentro de distintas ideologías, ¿no? Y de distintos credos también, ¿no? Porque, bueno, habría que hacer otra columna distinta, pero si hay algo que ha tenido Francisco es un discurso súper mega ecuménico, ¿no? Sí. De encuentro de la fe y de quienes no tienen ninguna inscripción religiosa también, ¿no? Hay unos videos impresionantes como el nene que le dice que su papá era ateo y murió y si fue al cielo, esas cosas. Y él rápidamente responde, sí, si era una persona buena, ¿por qué Dios se va a privar de tenerlo a su lado? ¿No? Ese tipo de mensajes. Lo pensaba con este video también que de la militante de Católicas por el Derecho a Decidir, que le entrega el pañuelo verde y sabiendo que la iglesia igual tiene su postura, como una cuestión de respeto, ¿no? Y de conciliar dos posturas que son opuestas, pero bueno, una cuestión del respeto, ¿no? Y que eso también hoy es muy difícil y que bueno, también lo traemos en la discusión de, bueno, ¿por qué el Papa no vino, no? Y traerlo al barro de todas nuestras miserias. Bueno, eso también amerita otra columna, pero hay algo ahí que los argentinos hemos sido muy argentinocéntricos, pensando que todo lo que decía el Papa era un mensaje para la Argentina. Los peronistas nos hemos querido apropiar con el Papa peronista y en realidad tendría que haber sido el Papa de todos, el Papa argentino, porque era necesario que su mensaje llegara a todos, ¿no? Y que no hubiera que no entraran las ideologías a jugar ahí y que fuera un común denominador de los argentinos. Bueno, eso no ocurrió por distintas razones, porque también hay gente que se enojó con las cosas que dijo Francisco, porque fue peligroso, ¿no? Porque no fue cómodo. Hay como un video de Cristina hablando de eso, ¿no? Como que no fue cómodo para el poder, ¿no? Pero también es cierto que Francisco no vino a la Argentina, pero llevó la Argentina al mundo. Y esa me parece que es la mejor síntesis sobre toda esa pavada de estar discutiendo si vino o no vino. Después hay personas que dicen que estaba armando un viaje, ¿no? El año pasado, supuesto, que quería hacer una misa en el impenetrable chaqueño. Digo, había proyectos. Hay que ver si eso es de verdad o no, no importa. Yo creo que llevó a la Argentina al mundo. Eso a mí me deja muy tranquilo y que somos una máquina de exportar próceres internacionales. Cierro con el último principio. Después todo esto está en la exhortación apostólica que traje. Son muy breves y son muy fáciles de leer también. Hay otras lecturas que son mucho más complejas, pero las encíclicas, los mensajes, los discursos están hechos para que todos podamos leerlos, para que todos podamos entenderlos. Habrá palabras más difíciles, menos difíciles. Después, cuando se ponen a enumerar las maneras de idealismos, bueno, cada uno amerita un desagregado y una reflexión, pero en ese caso, bueno, en el resto es entendible. Después en el manualcito de la economía popular está también expresado en ejemplos bien concretos terrenales también, muy graciosos. Cierro con esto, que me parece que es un principio fundamental, que es el todo es superior a la parte, ¿no? Hablando de unidades, hablando de lo que ya venimos comentando. Cierro con esto. Dice, entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos. Uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante, miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo, que es de otros, con la boca abierta y aplausos programados. Otro, que se convierta en un museo folclórico de ermitaños localistas, condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. El todo es más que las partes y también es más que la mera suma de ellas. El modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Tanto la acción pastoral como la acción política procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Allí entran los pobres con su cultura, sus proyectos y sus potencialidades. Aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar, que no debe perderse. Es la conjunción de los pueblos que en el orden universal conservan su propia peculiaridad. Es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común, que verdaderamente incorpora a todos.
A los cristianos, este principio nos habla también de la totalidad o integridad del Evangelio que la Iglesia nos transmite y nos envía a predicar. Su riqueza plena incorpora a los académicos y a los obreros, a los empresarios y a los artistas, a todos. La mística popular acoge a su modo el Evangelio entero y lo encarna en expresiones de oración, de fraternidad, de justicia, de lucha y de fiesta. Tremendo. La Nada más verdad, para decir. Así, mira, tira el micrófono. Muchísimas gracias, Laure. No, gracias a ustedes. Vamos a estar esperando las próximas cuando se vaya digiriendo todo. Mientras tanto, eso, yo creo que las redes están siendo también un vehículo de volver a traer intervenciones, gestualidades. No me refiero al término de la foto cara o no, sino esto del... eso, básicamente cómo vivió lo que militó, que es la austeridad, el acercamiento a los enfermos, a los pobres, a todos esos sectores incluso que históricamente estuvieron enemistados con la Iglesia, el feminismo, los colectivos de la diversidad LGBTIQ+. Así que nada, nos quedará también eso. Sí, en estos tiempos ansiosos, donde todo es volátil y todo pasa muy rápido, aferrémonos a esto. Sí. Porque tenemos muchos insumos para pensar la política, tenemos doctrinas nacionales, pero también tenemos la doctrina de Francisco, y que la emocionalidad, cuando pase también esta instancia así de enfrentar esta realidad triste de perder a un ser importante, por algunos queridos, por otros respetados, por como sea, no perdamos el anclaje o la cercanía con lo que escribió, con lo que dijo. Yo no creo que nos olvidemos. Digamos, tengo muy en claro que lo que acaba de hacer Francisco queda en la historia de la Iglesia Católica, me parece, a nivel histórico, en la Argentina, obviamente, pero mantengamos eso prendido, ahí latente en nosotros también, ¿no? Es una tarea del cotidiano, del día a día de todos nosotros, recordar a Francisco y recordar esto. Está todo bárbaro con que se hincha de San Lorenzo, y con que era meramente argentino. Hay otras cosas que también son importantes, ¿no? Y eso hay que seguir reivindicándolo, porque son herramientas para pensar la política, para pensar la vida, para pensar la fe, para pensar la existencia. Así que eso, la columna vino a eso, a decir, vamos a leer un poquito, prestemos atención a Francisco, está bárbaro los videitos, pero sigamos difundiendo. También. Sigamos difundiendo. ¿Cómo? Que nos demos también el tiempo, ¿no? Para hacer lo que sí, para hacer lo que sé, también para estar tristes, para no hacer nada también, no para nada. No estoy atentando contra cómo cada uno procesa esto. Pero que el tiempo va a pasar y será nuestra tarea también ir recordándolo, ¿no? En esto, su pensamiento. No quiero hablar, ya soy redundante. Así que leamos a Francisco. Gracias, Laure. Muchísimas gracias, Laure. Vamos y venimos. ¿O qué hacemos? ¿Vamos directo al sorteo? Vamos directo al sorteo porque todavía queda ahí ver quién se lleva la